qué bueno que regresaste a aprender más acerca de esta serie que se llama La Armadura y cómo es que nosotros podemos usarla, cuándo, en dónde y qué elementos lleva la armadura. Recordarás que ya vimos en episodios pasados, ya vimos 2 elementos muy importantes acerca de nuestra armadura. ¿Podrás recordarlo? Te voy a dar una pista. El primer elemento que vimos nos protege de nuestra cadera o de nuestra cintura, más o menos para abajo. ¿Recuerdas cuál es? Sí, tenemos que ceñirnos nuestros lomos con la verdad. ¿Y por qué con la verdad? Porque tenemos que hablar la verdad siempre. Eso es lo que Dios nos dice. ¿Recuerdas que nos aprendimos el versículo de memoria? ¿Recuerdas cuál era? Así es. Salmo 34, versículo 13. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Debemos recordar siempre, cada día y a cada momento, que tenemos que guardar nuestros labios de hablar engaño, de hablar mentiras. No debemos de hacer eso y debemos de ceñirnos nuestros lomos con la verdad. Siempre y todos los días debemos de hablar la verdad. Muy bien, recordarás que nuestro episodio anterior vimos qué es lo que nos protege esta parte de acá, en donde tenemos muchos órganos vitales, como es el corazón. Recordarás que dice que debemos de amar al Señor con todo nuestro corazón, pero no solo al Señor, también a nuestro prójimo. Y eso nos dice nuestro versículo del episodio anterior, que lo vimos en Gálatas 6:9, y dice así: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Yo creo que tú ya te estás sabiendo de memoria. Seguramente también hiciste tu tarea, nos mandaste tus fotos y espera al final del episodio porque te vamos a enseñar las fotos que nos mandaron. Pero algo también que es esencial para nuestra armadura. A ver, piensa. Cuando tú te despiertas en la mañana, te alistas, tal vez te pones un pantalón, te pones una falda, te pones una blusa o una camisa en el caso de los hombres. ¿Y qué más pones? ¿Qué más tienes que usar que es esencial para poder empezar tu día? Piensa. Unos zapatos. Muy bien. Los zapatos los necesitamos para poder caminar a donde sea que vayamos. Tal vez en casa te guste andar descalzo, pero para salir, ¿qué necesitamos? Claro, unos zapatos. E incluso en casa, ¿qué te dice mamá? Ponte las chanclas, no andes descalzo. ¿Por qué? Porque los zapatos son muy importantes. Y hoy eso es lo que vamos a ver. El día de hoy vamos a ver ese calzado que Dios nos da para nuestra armadura, para protegernos contra los ataques del enemigo. Y tú dirás, ay, ¿a poco el enemigo va a atacarme en los pies? Sí, es algo que el enemigo siempre y por mucho tiempo él ha buscado que no usemos nuestros pies. Y tú dices, bueno, pero yo los uso para caminar. Sí, pero en la guerra que Dios nos da, en esa guerra que nosotros debemos pelear, acompáñame a ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de esto. Esto lo vamos a encontrar en la Biblia. Estamos estudiando, si tú tienes por allí tu Biblia, puedes tomarla, abrirla más o menos por la mitad y a la otra mitad allí vas a encontrar un libro que se llama Efesios. Tal vez si estás un poquito más adelante, te puedes ir un poquito más para atrás. Y aquí tú vas a encontrar el libro de Efesios, Efesios 6, que es en donde nosotros encontramos acerca de la armadura de Dios. Y vamos a leer qué es lo que dice. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad, que fue lo que vimos, y vestidos con la coraza de justicia, también ya lo vimos. Y el día de hoy, mira lo que dice el versículo 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz.
¿con qué nos vamos a poner o qué es lo que vamos a usar en nuestros pies? Vamos a calzarnos con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Con qué nos vamos a calzar? Con el Evangelio de la paz. Y tú dirás, bueno, ¿y qué es el Evangelio? Eso tú ya lo sabes, es muy fácil. La primera cosa es creer que Dios me ama y tú lo has creído. La segunda cosa es pensar que tú tienes pecado y creerlo. Son las cosas malas que hacemos. ¿Y cuál es la tercera cosa? Creer que Jesús murió por mí. ¿Para qué? Para que yo pueda tener mis pecados perdonados y yo pueda crecer más en el conocimiento de Dios. Y es lo que estamos haciendo ahorita, aprender más sobre lo que Dios quiere que nosotros usemos, que es la armadura. Ese es el Evangelio. El Evangelio es creer lo que el Señor Jesús hizo por nosotros y el plan perfecto de Dios. Entonces, tenemos que calzarnos nuestros pies, es decir, ponernos el calzado del Evangelio de la paz. ¿Y qué es la paz? Lo que nos da tranquilidad. Ay, claro que sí, porque el saber que Jesús murió por nosotros, el saber que podemos estar cerca de Dios otra vez, eso nos trae a nosotros paz, nos trae tranquilidad. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que ya no más nos tenemos que preocupar por eso. Ya no más vamos a tener que decir, bueno, ¿y qué va a pasar? Ya sabemos que Jesús está con nosotros y que un día vamos a vivir para siempre con Dios. Y sabes, el Señor Jesús sabía que esto era muy importante. El usar el calzado es muy importante, porque sabes que el calzado nos ayuda a ir, ¿verdad? Cuando tú te pones los zapatos, ya estás listo para ir. No así cuando, por ejemplo, estás en la cama te acuestas, pero te quitas los zapatos. ¿Por qué? Porque no los necesitas, porque no vas a ir a ningún lado. Pero cuando vas a ir a algún lado, necesitamos ponernos los zapatos. Y en este caso, ponernos de la armadura, el calzado del Evangelio de la paz. Cuando Jesús, recordarás que Él estuvo aquí en la tierra y Él estuvo haciendo muchas cosas. Él se vistió de la armadura de Dios, Él tenía toda la armadura puesta. Después vamos a hablar un poco más acerca del Señor Jesús, pero ahora tú recordarás que Él estuvo acá, Él murió, Él resucitó, pero cuando ya estaba a punto de irse al cielo, antes de irse al cielo, el Señor Jesús se reunió con sus amigos, se reunió con los discípulos. ¿Qué son los discípulos? Los que lo seguían, los que hacían lo que Él quería, los mandamientos que Él dejó y ellos lo hacían. Pero Él dejó un mandamiento muy especial. ¿Qué es un mandamiento? Es una orden, es una sugerencia que Él nos deja. Y eso lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Pero en ese momento Él dejó un mandamiento a todos sus amigos que se reunieron con Él, a todos sus discípulos, y les dijo lo siguiente. Acompáñame, si tienes tu Biblia, tómala y acompáñame a leerla. Se encuentra en Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Esto fue lo que el Señor Jesús les dijo. Claro que Él sabía que sus discípulos tenían que ponerse la armadura y una cosa que debían de usar era el calzado del Evangelio. Eso fue lo que Jesús les dijo. Les dijo, vayan por todo el mundo. Necesitan ir. Pónganse esto, pónganse el calzado del Evangelio. ¿Por qué? Porque necesitan ir a predicar. ¿Qué es predicar? Ir a hablar del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Pues ya lo dijimos, lo que el Señor Jesús y el plan de Dios perfecto para con nosotros. Ese es el Evangelio. Y dice, vayan a predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Qué es una criatura? Todas las personas que pueden respirar, que están vivas. Esa es una criatura. Y eso fue lo que el Señor Jesús les dijo antes de que se fueran. Les dijo, oigan,
mis discípulos, mis amigos, yo les quiero decir algo. Con este calzado del Evangelio, yo necesito que ustedes se lo pongan para que vayan a todo el mundo a predicar el Evangelio a todas las personas, a los grandes, a los medianos, a los chicos, a todas las personas. Y uno de los discípulos del Señor Jesús se llamaba Ananías. Ananías era de Damasco y así le decían, Ananías de Damasco. Él era un discípulo, él era un amigo de Jesús. Él tenía un buen testimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que él no hacía nada malo. Él se ponía la coraza de justicia, es decir, que no hacía mal a nadie. Y también tenía bien ceñidos los lomos con la verdad, porque él siempre hablaba la verdad. Dice la palabra de Dios que era un varón piadoso. ¿Qué quiere decir esto? Que él nunca decía cosas malas, él no decía mentiras, él siempre hacía lo que Dios quería. Este varón Ananías, él era muy bueno y él era un discípulo de Jesús, era un amigo de Jesús. Y en una ocasión, no sabemos cómo, solamente la Biblia dice que Dios le habló por medio de una visión. ¿Qué es una visión? Que tú estás despierto y tú puedes ver algo que Dios te quiere mostrar. Solamente a algunas personas Dios les muestra estas visiones y Ananías era una de ellas, porque Ananías tenía bien puesta la armadura de Dios y tanto él obedecía a Dios que Dios le dijo a Ananías, yo tengo algo para ti. Y Ananías le dijo, heme aquí, es decir, le dijo, claro que sí, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Y mira lo que le dijo Dios en el versículo 11. Hechos 9:11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Qué es lo que le dijo Dios? Le dijo a Ananías, yo necesito que te pongas el calzado del Evangelio y que tú vayas a ver a una persona que se llama Saulo. ¿Por qué? Porque yo necesito que le hables del Evangelio. Necesito que él me conozca. Necesito que él conozca mi plan perfecto, que yo mandé a Jesús a morir por él. ¿Para qué? Para que él pudiera estar cerca de mí. Ve, Ananías, yo necesito que tú vayas. Ponte ese calzado y ve. ¿Y qué crees que le dijo Ananías? Ananías, cuando Dios le dijo esto, le dijo, oye Dios, pero es que me han hablado de Saulo. Saulo es malo, Saulo no quiere a los hijos de Dios y mira, me han dicho que le ha hecho mucho mal a los santos. ¿Qué son los santos? Los hijos de Dios. Le dijo, no, yo no quiero ir porque él tiene permiso, él tiene la autoridad, le han dado cartas, él ha pedido cartas para capturar y encarcelar a los que invocan tu nombre, a los que te llaman Señor. Esos, y yo soy uno de ellos. Si yo voy, ¿qué tal que me encarcela? Ananías tenía miedo. Ananías no sabía si Saulo tal vez seguía siendo malo. Pues sí, seguía siendo malo porque necesitaba él hablarle del Evangelio. Pero Ananías tenía mucho miedo. Él no quería ir, él se sentía avergonzado. ¿Qué significa vergüenza o sentirse avergonzado? ¿Qué significa vergüenza? Vergüenza es sentirte incómodo por miedo a hacer el ridículo ante alguien. ¿Lo volvemos a leer? Vergüenza, sentirte incómodo por miedo a hacer el ridículo ante alguien. Ananías así se sentía. Esa es vergüenza. Pero ¿sabes qué es lo que nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos habla acerca de eso. Acompáñame a leerlo en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. ¿Qué es lo que nos dice este versículo? Dice, porque no me avergüenzo. No me da pena, no tengo miedo. Eso es lo que dice. ¿De qué? Del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El plan de Dios para ti. Y dice este versículo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es
poder de Dios. Es un poder especial que Dios da a los que son sus hijos. ¿Para qué? Para salvación. ¿Salvación de qué? De tus pecados. De esas cosas malas que a Dios no le agradan y que nos separan de Él. Y esa salvación, Dios dice, yo te salvo, yo te rescato de eso. Dice, a todo aquel que cree. ¿Quién puede ser? Cualquiera. ¿Y qué tiene que hacer? Creer. ¿Qué es creer? Confiar en lo que el Señor Jesús hizo por él es verdad. Eso es creer. Y esto es lo que nos dice este versículo. No tenemos que avergonzarnos del Evangelio, porque Dios lo da a aquel que cree. Y tú podrás decir, bueno, yo me puedo poner el calzado del Evangelio, pero ¿cómo es que yo me puedo avergonzar? Cuando tú te avergüenzas, es como si no te pusieras el calzado del Evangelio. ¿Y cómo te puedes avergonzar? Bueno, pudiera ser que tú te dé pena orar antes de comer. Tal vez estás con tus familiares, tal vez estás con tus amiguitos y cuando ya vamos a comer, dices, ay, como que te estás rascando y das gracias y cuando dicen, ¿qué pasó? No, nada. Eso es avergonzarte, es no querer decir en público que tú eres hijo de Dios. Esto también es avergonzarse del Evangelio, porque es como si dijeras, ay, yo no soy hijo de Dios. A mí me da mucha pena decir que yo ya creí en el Evangelio, pero ¿por qué te da pena si es poder de Dios? Otra cosa, como ya dijimos, el decir que no eres hijo de Dios, eso también es avergonzarte. O tal vez otra manera de avergonzarte es no pidiendo permiso a papá o a mamá. ¿Cómo es esto? Cuando tal vez tus amigos te dicen, oye, vamos a ir a tal lado. O oye, tal vez ahora que estás en casa y que tal vez no puedes salir tanto con amigos, pero sí te conectas a 10 horas de la noche para jugar con ellos y tú no pides permiso y le dices, no digas a tus papás, nada más pon la alarma y tú te levantas y tú dices, bueno, está bien, no voy a pedir permiso. Eso es avergonzarte, el no pedir permiso. ¿Por qué? Porque tú sabes que eso está mal. ¿Qué otra cosa? Hacer lo que otros hacen. Eso es avergonzarte del Evangelio. ¿Por qué? Porque tú no les dices, no, yo soy hijo de Dios y eso no se hace. Y tú tienes que decirle, porque eso a Dios no le agrada. Cada vez que alguien quiera hacer algo, tú tienes que decir eso. ¿Pero qué otra cosa es avergonzarte? Pues ponerte de acuerdo con alguien para hacer cosas malas. Por ejemplo, tal vez ahora en tus clases en línea, tú le dices a todos tus compañeros, ¿saben qué? Nos ponemos de acuerdo y vamos a decir todos juntos que la maestra no dejó tarea y así no la tenemos que hacer. Y todos dicen, bueno, sí, está muy bien. Eso es hacer a un lado tu calzado del Evangelio. Es decir, tú te estás avergonzando del Evangelio, de lo que Jesús hizo por ti, de ese plan perfecto que Dios tuvo para ti. Tú te estás avergonzando de ser hijo de Dios. ¿Qué otra cosa es avergonzarse del Evangelio? Es cuando tú haces algo por miedo de que se burlen de ti. Eso también es avergonzarse del Evangelio. Pero yo quiero decirte algo, que si tú ya tienes a Jesús en tu corazón, Dios te da el poder para compartir su amor con otros. Si tú eres hijo de Dios, tú puedes compartir el amor de Dios con otros. Y Dios esto le estaba diciendo a Ananías. Le dijo a Ananías, yo necesito que vayas a compartir de mi amor con otro. ¿Y quién era ese otro? Era Saulo. Aunque sí, era malo, pero Dios le dijo, necesito que tú vayas. Y como Ananías tenía un poco de miedo y estaba un poco dudoso, Dios le dijo, ve, porque yo lo voy a usar para evangelizar a otras personas, para que él se ponga el calzado del Evangelio y vaya a hablarles a otras personas. Por ejemplo, le dijo Dios, a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Eran las personas que viven en todo el mundo, que no son los que viven en Israel.
porque Ananías era de Israel. Entonces le dijo, va a ir a predicarles a esas personas. También va a predicarles, se va a poner el calzado del evangelio y les va a ir a predicar. Va a ser un misionero. ¿Qué es un misionero? El misionero es aquel que habla también acerca de Dios. Le dijo, va a ir a predicarles a los reyes y también va a hablarles a los judíos. ¿Quiénes son los judíos? Los que eran como Ananías, que vivían en Israel. Entonces le está diciendo, mira, va a ir a predicarle a tu gente también. Va a hablarle a todas las personas de lo que yo hice por ellos. Pero Dios le dijo, pero ¿sabes qué, Ananías? A Saulo le va a costar mucho trabajo hacer eso. Yo le voy a enseñar que no es fácil predicar. Es un poco difícil, pero yo quiero que él sepa. Y tú dirás, bueno, ¿y quién era este hombre? Porque ya dijiste que es muy malo, ya dijiste que Dios lo iba a usar, pero ¿quién era este hombre? ¿Por qué le estaba diciendo Dios esto de que le iba a costar? Es que Saulo era una persona muy mala, porque él amenazaba con matar a todos los que eran hijos de Dios. Pero ¿sabes? Saulo hacía esto porque él pensaba que eso era lo que Dios quería. Y él iba y encarcelaba y agarraba a todos los cristianos, es decir, a los que eran hijos de Dios. Él los tomaba y los metía a la cárcel, a otros los mandaba a matar porque él pensaba que eso era lo que Dios quería. Y él pidió cartas, es decir, él pidió permiso. Fue con las autoridades y les dijo, yo necesito que me den permisos porque yo voy a ir a capturar a todas esas personas que son cristianas. Yo las voy a capturar allá en Damasco. Damasco era la ciudad de Ananías. ¿Recuerdas que era Ananías de Damasco? Y Saulo dijo, yo voy a ir a Damasco y voy a encarcelar a todas esas personas. ¿Pero qué crees? Cuando él casi estaba por llegar a Damasco, lo rodeó un resplandor del cielo, una luz lo rodeó. ¿Y qué crees? Saulo se cayó, tal vez iba en un burrito o tal vez iba en un caballo, realmente no lo sabemos, pero dice la palabra de Dios que él se cayó. Y él escuchó de allí donde estaba tirado una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién era esta persona? Saulo no lo sabía y Saulo le dijo, ¿quién eres? Y esa voz le contestó, yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo, Saulo, y tú lo sabes, que no estás persiguiendo a los cristianos, me estás persiguiendo a mí, que yo soy Jesús. Y mira lo que dice Hechos 9:6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Jesús mismo estaba hablando con Saulo y le estaba diciendo, Saulo, me estás persiguiendo. No me persigas, Saulo, soy yo. Y Saulo le dijo, bueno, ¿y qué quieres que yo haga? Y le dijo, levántate, entra a la ciudad de Damasco y allí te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. A Saulo lo estaban acompañando varias personas que tú puedes ver allí en pantalla. Varios hombres, estas personas también escucharon las voces, pero ¿qué crees? Ellos no vieron nada. Y cuando Saulo se levantó, abrió sus ojos, pero ¿qué crees? No veía. Dios le había quitado la vista. Dios había hecho que Saulo ya no viera. Y sus compañeros, cuando vieron pues que Saulo, yo creo que Saulo gritó, ya no puedo ver, o no sé qué habrá gritado, tal vez, no sé, se desesperó, o les dijo, ayúdenme porque no puedo ver. Le ayudaron y lo tuvieron que meter hacia Damasco sin que él pudiera ver. Pero ¿qué crees? Cuando llegó a ese lugar en Damasco, tal vez se quedó en algún cuartito que alquiló, algún hotel de ese entonces, algún mesón. Y allí él vio en visión. Saulo también vio una visión, a pesar de que no podía ver. Dios le mostró que iba a venir Ananías de Damasco y que él le iba a hacer que él volviera a ver. 3 días estuvo Saulo sin comer, sin tomar agua y tampoco sin poder ver.
Solamente lo único que Saulo estaba haciendo es que él estaba orando. Y Dios le dijo a Ananías: Ananías, tienes que ir con Saulo. ¿Y qué crees? Ananías fue. Ananías se puso ese calzado del evangelio y él decidió ir a evangelizar, a platicar sobre el evangelio a Saulo. Eso fue lo que hizo Ananías. Ananías fue un misionero. ¿Qué es un misionero? Misionero es el que comparte a otros el amor de Dios. Eso es un misionero. Es cualquier persona que le habla a cualquier otra persona acerca del amor de Dios. No importa si es grande, no importa si es chico, no importa si es una mujer o si es un hombre, no importa, es cualquier persona puede ser un misionero si es que comparte el amor de Dios a otros. Y mira lo que la palabra de Dios nos dice en Romanos 10:15. Romanos 10:15. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Romanos 10:15. ¿Te diste cuenta? Dios también habla sobre los pies y de cuán hermosos son cuando compartimos el evangelio. Si te diste cuenta, dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Te recuerdas qué es el calzado del evangelio de la paz? Y la paz que Jesús nos da cuando somos hijos de Dios, esa paz, cuando nosotros la anunciamos, dice Dios que son hermosos nuestros pies, no el calzado, nuestros pies. Y dice: de los que anuncian buenas nuevas. ¿Qué es anunciar? Decir, contar, gritar. Eso es anunciar. La buena nueva es cuando decimos el plan perfecto de Dios, que no quiere que ni tú ni yo estemos separados por nuestros pecados de Él. Él quiere que por medio del sacrificio del Señor Jesús y lo que Él hizo en la cruz, que Él pagó. ¿Con qué pagó? Con su sangre, para que ahora tú pudieras estar cerca de Dios hoy y para siempre. Esas son las buenas nuevas. Y cuando tú lo anuncias, cuando tú lo dices, cuando tú lo gritas, son hermosos tus pies, porque recuerda que estamos viendo el calzado del evangelio, que es lo que guarda nuestros pies. Pero imagínate, ¿qué otras cosas? No solamente anunciar el evangelio, es decir, cuando vamos con otra persona y le hablamos, eso es anunciar el evangelio y eso es muy bueno, pero hay otras maneras con las cuales nosotros también podemos ponernos el calzado del evangelio. ¿Cómo es? Tú puedes orar antes de comer. Claro, donde tú estés, no importa si tal vez sales a un restaurante, no importa si tal vez estás en casa de tu primo, de tu abuelita, y aunque ellos no sean hijos de Dios, tú tienes que dar gracias a Dios por los alimentos, porque es algo que Él nos da. Y de esta manera tú estás también compartiendo las buenas nuevas. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Decir solamente lo que a Dios le agrada. Que de tu boca no salga otra cosa más que lo que a Dios le agrada. Esto ya lo vimos cuando nos ceñimos con la verdad, pero también cuando compartes. Esto es vestirnos o calzarnos nuestros pies con el evangelio de la paz. Cuando tú dices lo que el Señor Jesús quiere que tú digas. O también cuando tú haces lo que el Señor Jesús quiere que tú hagas. Cuando no haces lo que tus amigos quieren que tú hagas. Cuando se ponen de acuerdo y dicen: vamos a hacer esto, vamos a ir a tocarle el timbre a los vecinos, o vamos a ir a hacer esta maldad a nuestra maestra ahora que está en línea y que no sabe la pobre cómo usar el internet. No, tú tienes que hacer lo que Jesús quiere que tú hagas. ¿Y qué es eso? Tal vez si tú conoces, tú puedes ayudar a la maestra. O tal vez tú puedes ayudar a un compañero que necesite de alguna tarea y que no pueda. Tú puedes ayudar a hacer esto. Tú tienes que actuar de la manera en la cual Jesús quiere que tú hagas. Todo lo que tú necesites hacer o que tú quieras hacer, tienes que hacerlo pensando en lo que haría Jesús. Si alguien te hace algo mal o algo
hace algo mal, no necesariamente a ti, sino hace algo mal, tú debes decirle que eso a Dios no le agrada. De esta manera tú estás compartiendo el evangelio de la paz. Tú estás yendo a compartir el evangelio de la paz. Tú estás yendo por todo el mundo a compartir el evangelio de la paz. Recuerda que Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos estén cerca de Él. Y eso te toca a ti. Pero recuerda que si Jesús vive en tu corazón, Dios te da el poder de compartir su amor a otros. Tú no estás solo, no te sientas avergonzado. Él te da ese poder. No vas a sentir miedo porque Dios te da ese poder de compartir su amor con otros. Y se lo dio a Ananías en su momento, porque recuerdas que Ananías tenía un poco de miedo, tenía un poco de vergüenza de ir con ese calzado del evangelio, pero Dios le dio el poder. Y a pesar de que pudiera ser que Saulo lo arrestara, él dijo: no importa, yo tengo que ir a compartir el evangelio de las buenas noticias, de las buenas nuevas. Y Ananías llegó hasta donde estaba Saulo, porque recuerdas que ya estaban en Damasco, y llegó hasta donde estaba Saulo y le dijo: hermano Saulo, Dios me manda para que yo te ponga mis manos en tus ojos y tú puedas ver. ¿Y qué crees? Le puso sus manos, Ananías, en los ojos de Saulo, oró por él y ¿qué crees? Que se le cayeron como unas escamas de sus ojos y entonces él pudo ver, porque Ananías le dijo: Dios me envía para que tú recibas la vista y también recibas al Espíritu Santo. Y en ese momento dice que se le cayeron unas como escamas de sus ojos y yo estoy segura que también recibió al Espíritu Santo. Y Saulo, ¿recuerdas que por cuánto tiempo no había comido? Por 3 días. En ese momento se levantó, ahora que podía ver, ahora que tenía el Espíritu Santo, se puso tan contento que él comió, recobró las fuerzas y él tuvo que hacer algo. Él se bautizó, pero también tuvo que aprender muchas cosas ahora con los que eran hijos de Dios, con los discípulos, con los amigos de Jesús. Entonces Saulo se quedó unos días allí porque ahora le estaban enseñando a cómo él podía compartir, cómo podía él ponerse el calzado del evangelio para compartir con otros acerca de Jesús. Entonces él se puso el calzado del evangelio y ¿qué crees? Él ya no se avergonzó. Él no se avergonzó y mira lo que dice el versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Todos tenían miedo de Saulo porque él había sido muy malo, pero él ya había sido hijo de Dios. Le tenían miedo y no querían juntarse con él, como que se alejaban un poco, pero Saulo estaba decidido a no avergonzarse del evangelio y ahora a poder compartirlo con otras personas. Y las personas que estaban junto a él decían: oye, pues ¿quién no es el que andaba arrestando a los cristianos? Que nos andaba arrestando a nosotros y ahora es un misionero. Sí, era un misionero porque ya estaba compartiendo el mensaje, porque dice que por aquí salió, él aprendió y entonces él empezó a compartir el evangelio a todos los que podía, a todos los que se encontraban. ¿Y qué crees? Tanto era lo que él predicaba que ahora lo querían matar. Ay, ya se andaba escondiendo ahora porque él tenía que predicar, no lo tenían que matar porque si lo mataban ya no iba a predicar. Pero ¿qué crees? Los discípulos, los amigos de Jesús tomaron a Saulo y le dijeron: ven Saulo, vamos a hacer algo contigo, te vamos a bajar por un muro, por una canasta. Yo creo que Ananías también estaba allí ayudando a Saulo. Dice: te vamos a bajar para que tú vayas y vayas a compartir el mensaje y no te maten aquí. Saulo no se avergonzó, él predicó, él estaba predicando, él hablaba sobre Jesús. Ananías había también tomado el poder de Dios para compartir a otras personas.
Saulo no se avergonzaba y compartió. Ananías también tomó el poder de Dios para compartir a otras personas. Se pusieron ambos, tanto Saulo como Ananías, el calzado del Evangelio de la paz. ¿Te pondrás tú el calzado del Evangelio de la paz esta semana? Hablarás y harás lo que Dios quiere ahora que tienes puesto el calzado del Evangelio. ¿Te avergonzarás esta semana de Dios? ¿O tendrás el poder de Dios para poder actuar y compartir a otros el mensaje de Dios? Hablando de esto, ¿te parece si cantamos? Esto que acabamos de cantar se encuentra en la palabra de Dios, se encuentra en Romanos 1:16. Vamos a leerlo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué significa esto? Ya lo vimos en clase. No avergonzarte, no tener pena, no decir que tal vez tienes miedo. Eso es avergonzarse. No avergonzarnos del Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Son las buenas nuevas. Y no debemos avergonzarnos, no debemos de sentir pena. Al contrario, tenemos que ir, ponernos ese calzado del Evangelio y compartirlo a otras personas. ¿Podrás tú hacerlo ahora que ya eres hijo de Dios? Dios te da la fuerza y el poder para compartir su amor a otros. Tú puedes hacerlo allí donde estés. Con los ejemplos que ya vimos, tú puedes hacer esto. Ya llevamos vistos 3 elementos. Y este versículo también nos deja muy en claro que no debemos de avergonzarnos del Evangelio de Dios. Puedes decirlo conmigo, va a aparecer en pantalla. Y ahora vamos a hacerlo viéndote los pies. ¿Por qué? Porque allí debemos de ponernos el calzado del Evangelio de la paz. Vamos a decirlo. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Muy bien. ¿Recuerdas cuántos días estuvo Saulo sin poder ver? ¿Fueron 3? Muy bien, ahora con una mano te vas a tapar y vas a tratar de decir el versículo solamente viéndolo con un ojo. ¿Podrás hacerlo? Dilo conmigo. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Ahora, ¿te podrás tapar los 2 ojos? Así como Saulo, que no podía ver nada. Vamos. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16.
Muy bien, ahora puedes decirlo haciendo como Ananías tuvo que ir. Vamos a hacer este movimiento y dilo conmigo. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Hubo otra persona que también no se avergonzó del Evangelio de Dios y él estaba muy decidido a poder contarlo. ¿Quieres saber qué fue lo que pasó con Hudson Taylor? Vamos. ¿Recuerdas en qué nos quedamos en nuestro episodio pasado acerca de esta historia de Hudson Taylor? ¿Recuerdas que fue al doctor y el doctor muy asustado le dijo: váyase a su hogar tan rápido como pueda y ponga todas sus cosas en orden porque pronto va a morir? Y nos quedamos pensando si es que Hudson Taylor iba a poder cumplir con lo que Dios le había dicho, que iba a ir a la China o no, o se iba a morir. ¿Tú crees que Hudson Taylor se asustó? Si tú hubieras estado en el lugar de Hudson Taylor, ¿qué habrías hecho? ¿Te hubieras espantado? Yo creo que probablemente nos hubiéramos espantado, hubiéramos corrido a nuestra casa a hacer lo que el doctor había dicho. Pero ¿sabes qué fue lo que le dijo Hudson Taylor? Le dijo: mire, doctor, yo no creo que vaya a morir porque yo tengo un trabajo que hacer en China, un trabajo muy importante. Pero si muriera, si es que yo llegara a morir, yo sería muy feliz, eso sería algo maravilloso porque yo iría a vivir con mi Salvador. Hudson Taylor estaba muy seguro de que si él moría, él algún día iba a vivir con Dios cuando muriera. Pero si moría en ese momento, él decía: ay, eso sería maravilloso. Hudson Taylor llegó a su casa y se puso muy enfermo, siguió muy enfermo y cada vez empeoraba más. Parecía que nunca iba a ir a la China. Él decía: ay, pareciera que ya no voy a ir a la China. ¿Pero qué crees? No murió. Hudson Taylor no murió. Después de muchas semanas porque le costó mucho trabajo poder recuperarse, él pudo regresar a estudiar medicina nuevamente. Ahí estaba muy contento porque esto significaba que él iba por buen camino y que eso que Dios le había dicho que iba a hacer se iba a cumplir. Y llegaron, ¿qué crees? Después de varios meses, noticias sobre China. Y no cualquiera noticias, era la noticia de que Hudson Taylor y los demás misioneros que estaban pensando ir a la China ya podían ir para allá. Entonces Hudson Taylor se puso tan contento que él corrió a ver a su amigo de la organización misionera. ¿Qué es una organización misionera? Bueno, es un grupo de personas que se reúnen y ellos programan sus viajes, ellos se ponen de acuerdo dónde van a ir a viajar, a dónde se van a quedar, con quién van a vivir en el lugar a donde iban a llegar. Entonces fue a la sociedad misionera, llegó con su amigo, yo me imagino que llegó tan contento y le gritó: estoy listo para ir a China. Y su amigo se quedó viéndolo y le dijo: ¿qué crees? Estaba yo escribiéndote una carta justamente ahorita diciendo y preguntándote si es que querías ir a la China, si ya estabas listo. Dijo: claro que estoy listo, ahora es el tiempo de Dios. Claro, porque si hubiera llegado antes, tan enfermo estaba que él no hubiera podido ir a China. Hudson Taylor se despidió de sus amigos, de su familia, pues yo me imagino que de todas las personas que podía haber conocido en ese momento, y les dijo: ¿qué creen? Yo ya me voy, ya es el tiempo en el cual yo me tengo que ir a la China. Y un 19 de septiembre de 1863, él salió para China. ¿Sabes cuántos años tenía Hudson Taylor? Él tenía 21 años. Él era un muchacho y recuerdas que él no se casó. Entonces él se fue solo a la China. Él era un joven adulto navegando, porque ahorita vamos a ver que se fue en un barco
se fue navegando hacia un lugar extraño y totalmente desconocido. ¿Qué fue lo que pasó? Él se fue en un barco, porque antes no había aviones y el método más rápido para poder llegar en ese entonces era un barco. Y él se fue en ese barco, se fue navegando por muchísimos kilómetros. Tú podrás ver en ese mapa que es una distancia muy larga. Era un viaje muy largo de muchísimos kilómetros, pero ¿qué crees? Era un viaje muy peligroso. Así que, ¿te parece si nos acompañas? Ahora vamos a subirnos al barco para ir con Hudson Taylor hacia donde va él, a la China. Hudson Taylor se subió a un velero. ¿Qué significa un velero? Es un barco que tiene velas, que navega con el viento, porque hay otros tipos de barco, pero al que se subió Hudson Taylor fue un velero que navega con las velas, se mueve con el viento. Entonces se subió a un velero que se llamó Dumfries, a ese velero, y él estaba decidido que ese velero iba a ir a la China. Y fueron miles de kilómetros, fue un viaje muy lento porque no tenían antes motores los barcos para poder navegar más rápido. Como vuelvo a decir, se movían con el viento, entonces era un poco peligroso también, porque si el viento los llevaba muy rápido se podían ir hacia un lado, y si iban muy lento también era peligroso. Entonces este iba a ser un viaje muy interesante. Él abordó, le dieron un camarote, una como camita, un cuartito dentro del mismo velero en donde él podía descansar, y allí, ¿qué crees? Empezó su viaje. Hudson Taylor estaba muy emocionado, estaba muy contento de que ya al fin iba a poder ir a la China. Pero hubo una tormenta muy violenta, muy fea y muy grande. Tanto que ellos pensaron que el barco se iba a romper, porque no era un barco muy grande y la tormenta estaba tan fuerte que ellos estaban a punto de echar todo por la borda para que entonces ellos pudieran sobrevivir. Pero ellos empezaron a bajar las velas y empezaron a hacer varias cosas. El capitán del barco fue el que empezó a dar órdenes para que hicieran todo lo posible y ellos no se hundieran, y así fue. Hudson Taylor le dio muchas gracias a Dios, porque dijo: gracias, Señor, porque estoy seguro de que tú nos estás cuidando. Y pasaron otros días y más días, porque fueron varios meses de viaje. Y otro día, cuando ya casi estaban cerca de llegar a la costa de China, hubo otro percance. Ahora no había viento, no podían avanzar y ya llevaban varios días sin poder avanzar. Las velas no tenían viento para poder moverse y ahora estaban yendo hacia el lado contrario porque la corriente los estaba jalando. Ahora ellos estaban muy preocupados porque no sabían ahora si se iban a estrellar ahora y se iban a quedar varados en la arena. Había un banco de arena, es decir, había demasiada arena, y si el barco llegaba ellos podían engallar. Ellos se pusieron muy preocupados, se preocuparon aún más que cuando estaba la tormenta. ¿Por qué? Porque si ellos se quedaban varados allí, nada podría ya sacarlos de allí, porque no pasaban más barcos, o si pasaban estaban un poco más lejos, y ellos estaban muy preocupados. Y el viento no soplaba y no soplaba, y más la corriente los iba jalando hacia ese banco de arena. Ellos estaban tan preocupados y de repente el capitán se volteó y les dijo: ¿saben qué? Hemos hecho todo lo posible. Ya no hay más que hacer. Y Hudson Taylor, cuando escuchó esto, le dijo: no, capitán, hay algo todavía que sí podemos hacer. Y el capitán, pues extrañado de que a él no se le hubiera ocurrido antes hacer algo, le dijo: bueno, dime, Hudson, ¿qué podemos hacer? Y Hudson dijo: mira, capitán,
Tú y yo somos hijos de Dios y hay otros 2 también dentro de este barco que son hijos de Dios. ¿Qué te parece si los 4 nos vamos cada quien a nuestro camarote, a nuestra recámara en el barco? Dijo, y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos mande un poco de viento, que nos mande un poco de aire, que nos saque y que no vayamos a encallar en este banco de arena. Y el capitán, pues, le pareció una buena idea, ya que habían intentado de todo. Y le dijo, está bien, Hudson, ve, dile a los demás y nos vamos a poner a orar. Ellos se fueron a su camarote, estuvieron orando un buen rato y después de eso salió cada quien de su camarote. Y Hudson Taylor, cuando vio al capitán, le dijo, capitán, baje las velas. Le dijo el capitán, ¿para qué quieres que baje las velas si no hay aire? Y Hudson Taylor le dijo, baje las velas porque va a venir un viento. Dios va a contestar nuestras oraciones y Él va a mandar un viento. Le dijo, Hudson, yo no estoy viendo nada, yo prefiero ver en vez de que me estés contando. Y Hudson Taylor le dijo, capitán, baje las velas porque Dios va a contestar. Baje la vela principal porque va a llegar un viento. Y de repente, ¿qué crees? Empezó a soplar un vientecito y le dijo Hudson, mira, le dijo al capitán, ya está llegando el aire que Dios nos mandó. Y el capitán le dijo, no. Y de repente sintieron más viento. Ay, todos se pusieron tan contentos y corrieron y empezaron a bajar la vela porque eso significaba que iban a poder salir de ese banco de arena y también poder llegar al destino. Todos estaban muy contentos, estaban muy emocionados y Hudson sabía y él pensó y dijo, si Dios está haciendo todo lo posible por cuidarme, me cuidó en Inglaterra, me está cuidando en este viaje, estoy casi ya en los mares de China. Yo estoy seguro que Dios también me va a cuidar allá en la China. 5 meses pasaron y él por fin llegó a la costa de China. Él estaba muy contento, estaba haciendo frío, estaba una neblina, pero Hudson Taylor estaba muy contento de que por fin ya había llegado a la costa de China. Ellos llegaron en el sur de Shanghái, llegaron allí a la costa de China. Shanghái es parte de China. Llegaron allí, había mucho frío y empezaron a bajar las cosas de Hudson Taylor. Y Hudson, muy emocionado, ya no aguantaba más la ansiedad de poder bajar. Y él empezó a bajar y él descendió del barco y puso su pie en suelo chino. Ahora ya no más estaba en Inglaterra, ya no más iba a estar en ese barco, ahora ya estaba por fin en la China. Sus ojos se le llenaron de lágrimas porque recordó que sus padres habían estado orando para que Hudson Taylor fuera un misionero. Antes de que Hudson Taylor naciera, sus padres ya habían orado por el destino de Hudson Taylor y ahora Hudson Taylor estaba cumpliendo con esa oración que sus padres algún día habían hecho. Y Hudson Taylor estaba muy emocionado, estaba viendo todo porque todo era muy diferente a como lo había visto en Londres, a como lo había visto en su casa. Todo era diferente, las calles eran muy estrechas, había letreros por todos lados que él no podía leer, había trabajadores ágiles vestidos con unas vestiduras azules y un cabello largo, trenzado, muy bonito. Había unas mujeres con ropas muy bombachas. Ahora puedes entender por qué traigo siempre este atuendo. Es algo parecido a lo que las mujeres en la China usan. Y él vio a muchas mujeres así y caminando. Las mujeres iban y venían. Vio a los niños jugando en la calle, sucia la calle, pero allí estaban los niños chinos jugando. También vio a los chinos como eran. Vio que eran muy diferentes a él. Él era
un poco más claro de color, con su cabello claro, sus ojos claros, y los chinos eran un poquito diferente de su tez, de su piel, era un poquito más como amarillita, su cabello era negro, era lacio, y sus ojos eran negros. Él estaba viendo todas estas diferencias porque nunca había visto a alguien así. Él siempre se había visto a él y a los que vivían en su ciudad, que eran muy parecidos a él, que tenían el cabello medio chino, güero o claro de color. Y ahora estaba viendo algo muy diferente y él quería hablarles del Señor Jesús en ese momento. Él sabía que debía ponerse el calzado del Evangelio y él quería en ese momento ir a contarles a todos del Señor Jesús. Él dijo, ya es el momento, ya estoy en la China, quiero ir a hablarles a todos de Jesús, ya traigo puesto el calzado del Evangelio. Porque recuerdas que el Señor dijo que tenían que ir y eso era lo que él estaba haciendo. Pero había un problema. Hudson Taylor no sabía hablar chino o no sabía hablar el mandarín, es el idioma que ellos hablan. Y la primera cosa que también él debía de buscar era un lugar en donde poder vivir. Él no había encontrado un lugar en donde poder vivir. Y él empezó a buscar un lugar y él encontró un lugar donde poder vivir. Era con un misionero en las afueras de la China. Él era un misionero que también venía de fuera, era foráneo, es decir, que venía de otro lugar, de otro país. Y él estaba también allí con Hudson Taylor, muy contento de poder recibirlo. Este misionero inglés lo recibió en su casa, le dijo, pasa Hudson, eres bienvenido. Y como ambos hablaban inglés, no había problema, ellos se entendían muy bien. Y Hudson Taylor pensó y él sabía que lo más importante era aprender más sobre el idioma para poder hablar fluido, para poder hablar de corrido, porque él sabía, recuerdas, que él empezó a aprender un poco de mandarín cuando él vivía en Londres. Él empezó a estudiar, pero ahora que ya estaba allí, él contrató a un maestro chino, un maestro que le pudiera enseñar, y él se pasaba todo el día encerrado en un pequeño cuarto, un poco frío, y él se pasaba sentado estudiando con ese maestro. Y cuando el maestro se iba, él seguía estudiando y él estudiaba y estudiaba porque él quería aprender el mandarín rápido. El mandarín es el idioma más difícil para poder aprender. Las personas para poder hablarlo bien se tardan más o menos 8 años. Es un idioma muy difícil, pero Hudson Taylor tenía que aprenderlo en mucho menos tiempo y es por eso que él se esforzaba mucho en poder aprenderlo. Pero le empezaba a doler la cabeza ya después de todo el día de estar estudiando. Le dolían los ojos de tanto estar viendo esas garabatos y esas letras que usaban en China, que eran muy extrañas para él. Y después también le dolía la mano de tanto estar tratando y de intentar escribir el idioma que allá en la China usaban. Pero esto no desanimó a Hudson Taylor. Él siguió y él siguió y cada vez él lo hacía más y más. Pero sí llegó un momento en donde él se desanimó un poco porque parecía que no podía aprender más. Eso del aprendizaje era muy agotador y era un poco desalentador, pero él sabía que esto todo lo estaba haciendo porque él tenía que ir a hablarles sobre Jesús, tenía que ir a hablarles sobre ese Salvador que no conocían, de que nadie les había hablado. Él había observado que ellos tenían muchos ídolos, es decir, imágenes que ellos habían tallado en piedra, en madera, en muchas otras formas y maneras. Habían tallado esos ídolos y Dios decía, no, esos ídolos no son Dios, yo soy Dios. Y Hudson lo sabía, él quería ponerse el calzado del Evangelio para poder ir y hablarles a esas personas acerca de Jesús. Después de un tiempo, por
fin Hudson Taylor ya tenía el suficiente mandarín para poder hablar, para poder entablar una conversación y darse a entender. No era un mandarín perfecto, era un mandarín donde ya se podía dar a entender y él ya sabía hablar lo suficiente para poder hablar del evangelio, para poder hablar de las buenas nuevas, que es que Dios nos ama, pero que hemos pecado y tenemos pecado en nuestro corazón, pero que Jesús vino a este mundo para poder limpiar nuestro pecado y dejarnos un corazón limpio y así poder ser hijos de Dios, y también después que somos hijos de Dios poder seguir creciendo en Él. Esto era lo que Hudson Taylor tenía que decirles a ellos, y en cuanto él supo hablar un poco más, él decidió visitar a las más personas que podía. Empezó a visitar aldeas, empezó a visitar pueblos, porque él tenía puesto el calzado del evangelio de la paz. Y él dijo: no puedo quedarme quieto, yo tengo que ir a hablarles acerca de Dios. Y él iba a las aldeas, por aquí iba a algunas, iba a otras, él viajaba, él predicaba a unos pueblos, a otros más, a muchas personas, hombres, mujeres, a niños. Él predicaba con otro misionero que lo iba acompañando, pero él predicaba a todos. ¿Y sabes cuál era la reacción de las personas de China? Algunos eran muy interesados en ver a ese hombre de vestimenta rara, porque tal vez nosotros vemos a los chinos con una vestimenta muy rara, pero cuando los chinos nos ven a nosotros dicen: qué vestimenta tan chistosa y tan rara. Así veían a Hudson Taylor, le decían: ay, mira ese hombre, cómo se viste. Y unos les causaba curiosidad y se acercaban para verlo. A otros les causaba un poco de miedo, más a los niños y a las mujeres, como que se alejaban un poco porque les daba un poco de miedo. Pero Hudson Taylor, a él no le importaba, y él seguía repartiendo folletos, él seguía haciendo lo que el Señor Jesús le había dicho, que él tenía que predicar el evangelio, tenía que hablar las buenas nuevas, y él lo hacía. Él contrató a un ayudante chino que le estuviera ayudando, porque había también que cargar folletos. Recuerdas que a él le encantaba repartir folletos, entonces él llevaba muchos folletos, y aparte él también llevaba comida, porque ya que hacía varios viajes, iba a varias aldeas y ciudades, él necesitaba también poder comer. Y él alquiló un lanchón. Es una lancha, pero que tenía como una casita, y allí adentro Hudson Taylor podía llevar una estufa, podía llevar comida, seguramente llevaba agua. Y él llegó a un lugar que se llamó Yangtze. A ese lugar Hudson Taylor llegó en esa lancha. Él llevaba muchos folletos y él estaba listo para poder hablar del mensaje del evangelio de la paz. En ese lugar había muchas orillas con arroyos de kilómetros y kilómetros, donde había millares de pueblos, es decir, había muchísima gente. Eran pueblos viejos, y también había ciudades amuralladas, es decir, que tenían murallas alrededor, estaban protegidas. Todo esto Hudson lo veía, y todo lo que Hudson podía ver es que esas personas aún no conocían de Jesús, que esas personas aún no sabían que el Señor Jesús les amaba, que quería estar con ellos. Esas personas adoraban a los ídolos, ellos no conocían a Jesús. Hudson llevaba sus alimentos, llevaba también medicina, llevaba también instrumentos médicos. ¿Recuerdas que él había estudiado tanto con su padre, después con este doctor cristiano que le enseñó muchas cosas, y después el Señor lo llevó a la universidad para que siguiera estudiando medicina? Y por eso es que él sabía cómo poder operar, llevaba sus instrumentos, y todo esto lo llevaba en ese lanchón que había rentado. Y esas personas también, para ellas llevaba
folletos llevaba también evangelios y nuevos testamentos. Todo esto lo llevaba para poder cumplir con el mensaje que Dios había dado, que decía: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso lo encontramos en Marcos 16:15. Y Hudson Taylor estaba seguro de que él debía de hacer eso. Sus ayudantes chinos empujaban el lanchón o el barco río arriba. A veces no se podía remar, entonces tenían que empujarlo. Era un poco pesado, pero ellos ayudaban a que Hudson podía llegar. Y cuando llegaban a algún lugar y era un poco cerca donde iban a ir, como tenían que llevar los folletos, se los llevaban cargando y ellos caminaban. Pero si el lugar a donde Hudson tenía que ir era un poco retirado, él rentaba unas carretas y en esas carretas él subía la comida, subía también los folletos e iba a predicarles. Y las personas escuchaban y muy contentas cuando Hudson les daba un folleto, ellos decían: gracias, gracias. Y le agradecían a Hudson Taylor por esos folletos que él les daba. Y él le pedía a Dios que le ayudara a hablar de ese verdadero Dios, del verdadero Dios que tú y yo conocemos. Ellos no habían visto a ese extranjero y decían: ay, ese extranjero está muy chistoso. Pero aún así a Hudson Taylor no le importaba y él seguía hablando del Señor. Muchas multitudes, es decir, muchísimas personas se reunían para escuchar a Hudson Taylor, de cómo les hablaba de que Dios amaba y perdonaba a los pecadores. Y miles de personas recibían los folletos. Cuando los recibían, ¿cómo hacían? Gracias, gracias, les decían. Hacían una reverencia. Era como una manera de poder decir gracias. Esa es la manera en la cual ellos decían gracias. Pero, ¿sabes? No todas las personas agradecían a Hudson Taylor. No todas las personas trataban bien a Hudson Taylor. Un día lluvioso, cuando llegaron a Tung Chau, muchas personas, cuando vieron a Hudson Taylor que iba para Tung Chau, le dijeron: Hudson Taylor, no vayas para allá. Las personas de allá son malas y los soldados te agarran, te golpean y te meten a la cárcel. A veces te matan. No vayas para allá. No, Hudson. Lo iban deteniendo en el camino porque él había rentado una carreta, porque no llegaba el río hasta allá. Rentó una carreta y cuando iba caminando, las personas le decían: Hudson, no vayas, porque todas las personas que se encontraba les hablaba del evangelio. Él tenía bien puesto el calzado del evangelio y él les hablaba acerca de Dios. Y cuando veían que Hudson era bueno, le decían: no vayas para allá, Hudson, porque los habitantes son malos. Y Hudson les agradecía, les decía: gracias por decirme esto, pero yo necesito ir allá. Esas personas que son malas, esas personas que encarcelan, los soldados malos, las personas de Tung Chau, también necesitan un Salvador, también necesitan que les hablemos acerca de Dios. Y cerca de Tung Chau, ellos se bajaron y empezaron a caminar. Y ellos empezaron a caminar, recordarás que Hudson era otro misionero que acompañaba a Hudson, y ellos empezaron a caminar para poder entrar a la ciudad. Y antes de poder entrar, llegó y los vio un soldado de ese lugar, pero estaba un poco borracho. Y cuando llegó un poco más cerca, ese soldado tomó a Hudson Taylor y tomó también de un lado a su amigo, y a su amigo lo empezó a golpear. Al otro misionero también lo empezó a golpear. Ay, ellos se quedaron como diciendo: ¿qué está pasando? De repente, cuando lo empezó a golpear, una docena de soldados llegaron y empezaron también a golpear a Hudson Taylor. Lo golpearon mucho, también golpearon a su amigo. Hicieron lo que quisieron con ellos dos. Era cierto lo que las personas les habían dicho, que los soldados eran malos, porque no tenían nada que haber hecho con ellos. Y por allí, como Hudson ya sabía hablar un poco de mandarín, entendió que uno de los soldados le decían: ya mátenlos, ya hay que matarlos. Y otro decía: no hay que matarlos, mejor hay que llevarlos con el mandarín
Así se les llama a la persona que rige o que es como el presidente de la China. Aquí en México nosotros tenemos presidentes, en otros lugares tienen reyes, en otros lugares tienen otras cosas, pero en China tienen a una persona que le llaman el mandarín. Entonces dijeron, cuando Hudson escuchó que lo iban a matar, ¿qué crees que hizo? Él pudo haber dicho, no, ya nos vamos y no vamos a predicar. Pero Hudson Taylor no se avergonzó del evangelio. Él dijo, si nos van a matar, está bien, ya cumplimos con venir a China y predicar del evangelio. Él no se dio por vencido, él no se avergonzó. Y él solamente estaba esperando a ver qué era lo que hacían con ellos. Los soldados decidieron llevar a Hudson Taylor y a su amigo misionero ante el mandarín, pero no los llevaron de una manera muy amable. Ellos los llevaron arrastrando todo el camino, por subidas y bajadas, por unas veredas empedradas y nada agradables. Los llevaron arrastrando todo el tiempo, hasta que llegaron al palacio del mandarín, donde allí ellos podrían ver al regente de aquel lugar. Llegaron allí y tuvieron que esperar un poco de tiempo en lo que contactaban al mandarín y para ver si el mandarín también quería recibirlos y ver qué era lo que él iba a hacer. ¿Tú qué crees que fuera a hacer el mandarín con ellos? El mandarín vivía en Tungchao, significa que él también era un hombre un poco malo. ¿Tú qué crees que hizo con ellos? ¿Quieres saber? El mandarín aceptó y hicieron que Hudson y su amigo pasaran. Y cuando pasaron, pasó algo un poco raro. Hudson Taylor vio al mandarín allí sentado y antes de que pasaran para allá, él no se avergonzó y él empezó y él trató de hablarles a esos soldados que tanto lo habían golpeado, a hablarles acerca del Señor Jesús. Él no se avergonzó en ningún momento. Él les trató y les invitó a poder aceptar al Señor Jesús en su corazón. No le hicieron mucho caso, pero él lo hizo. Él habló el mensaje del evangelio, aún en las condiciones en las cuales estaba. Ya lo habían golpeado, ya los habían lastimado, ya los habían traído arrastrando todo el camino. Seguramente estaban muy lastimados, seguramente estaban muy adoloridos, pero en ningún momento Hudson Taylor dejó de hablar del evangelio de la paz. Ese evangelio que tanto él quería hablar, porque tenía puesto el calzado del evangelio. Y a lo lejos él podía ver al mandarín. Él estaba sentado con una seda muy brillante de color azul, como que el color azul les gustaba mucho a los chinos, y también tenía en su cabeza una como gorra con un botón como de color azul que parecía una joya. Y entonces el mandarín preguntó que por qué había venido Hudson Taylor y su amigo a ese lugar, porque ellos eran muy diferentes. Y Hudson le empezó a evangelizar. Él no se avergonzó, él no dijo, ¿por qué es el rey o por qué es el regente de ese lugar? No le voy a predicar, al contrario. Hudson Taylor se puso el calzado del evangelio, él traía puesto el calzado del evangelio y él empezó a predicar al mandarín y le empezó a decir y a contar todo lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. El mandarín muy respetuosamente estuvo escuchando todo lo que Hudson Taylor dijo. ¿Y qué crees? Por allí en su bolsillo Hudson llevaba un Nuevo Testamento y se lo dio al mandarín. Y el mandarín, ¿qué crees que hizo? Lo aceptó. Él tomó el Nuevo Testamento muy amablemente y sucedió lo más sorprendente que pudieron haberse imaginado. El mandarín pidió que les trajeran té para poder tomar junto a Hudson Taylor y al misionero. Ellos estaban allí, en vez de encarcelarlos, en vez de golpearlos, de seguirlos lastimando por haber predicado el evangelio, el mandarín les había dicho que iban a tomar un té. Yo me imagino que Hudson Taylor se puso muy contento, pero se puso más contento
momento cuando el mandarín le dio permiso de ir a predicar por todo Tunchao, con permiso de él. Y no solamente con permiso, sino que les puso a unos hombres como unos guardaespaldas que los iban a acompañar en todo su recorrido por Tunchao, y que nadie les iba a hacer nada. Nadie iba a poder tocar a Hudson Taylor ni a su amigo misionero. Ellos salieron, estaban muy cansados, muy golpeados, pero aún así ellos fueron a Tunchao a predicar ese evangelio de la paz. Y también iban repartiendo sus folletos y repartiendo la palabra de Dios. ¿No crees que esto haya sido un milagro? Pero ¿sabes por qué? Porque él iba protegido. Él llevaba puesta la armadura de Dios. Y aun que lastimaron su cuerpo, pero no lastimaron su alma, no lastimaron su fuerza de poder ir y predicar el evangelio de Dios. Tú también debes tener bien puestos los zapatos y el calzado del evangelio. Tú debes de estar bien seguro que debes de contar el evangelio. Esta semana, ¿le hablarás a alguien acerca de Jesús o te avergonzarás del evangelio? Piensa en quién tú puedes hablarle. Tal vez puedes mandar un mensaje, puedes mandarle el texto tal vez que nos aprendimos el día de hoy a algún conocido, a algún compañero, e incluso puedes mandarle este video para que ellos sepan acerca del evangelio, de la buena noticia que tú y yo conocemos como hijos de Dios. Recuerda que si Jesús ya vive en tu corazón, Dios te da el poder de compartir su amor a otros. ¿Compartirás el amor de Dios a otros en esta semana? Recuérdalo. Y antes de irnos, yo quiero mostrarles las tareas de la semana pasada que nos enviaron. Vamos a verlas. Y para esta semana, tú nos vas a escribir tu texto y ahora nos vas a dibujar el calzado del Evangelio de la Paz. Puede ser más o menos que te quedara algo así. ¿Qué te ha parecido este tercer episodio acerca de la armadura? Estamos emocionados y queremos saber cuáles son las partes de la armadura que te faltan. Ya llevamos 3. ¿Cuántas nos faltan? ¿Quieres saberlo? No te pierdas dentro de 8 días el siguiente episodio. Te estamos esperando. Adiós.